Primero, mencionar que vamos muy bien en el sentido en el que he observado que están citando los textos base. Recuerden ustedes que estos textos teológicos, sobre todo el Iliade, y ahora que entramos a los griegos, Hernán, ahí tiene también un texto de Legov, bueno, el texto de Barblog, ¿no? Son como los ejes de la carreta. O sea, como alguna vez vimos en ese vídeo la, sobre el bolero de Ravel, ¿no? Es decir, vamos a volver a Iliade, sobre todo constantemente, para poder buscar comprender el mundo antiguo, desde la religiosidad que vimos que cada vez se concretiza más. ¿Sí? Así que vamos a ir por esa línea de trabajo. Y lo han hecho bien, ¿ah? He estado revisando los textos que antes del presente que han entregado ya hoy, se lo revisaré en el transcurso del día. Eh, bueno, me ha parecido bueno el trabajo, ¿no? Sí, ¿qué faltaría afinar? Poquito a poquito, tampoco es que se los piden la primera o la segunda, eso incluso va a demorar o tardar todo el ciclo, ¿eh? Y es el saber preguntar. ¿Sí? Es decir, el texto base te ayuda a afinar una pregunta de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, algunos trabajos son muy buenos de verdad, y algunos son buenos porque se pierden en muchos ejes temáticos que por supuesto les brinda el eje de trabajo de investigación, ¿no? Y por eso tienen una buena nota, ¿no? No tienen una buena nota, de un 16, está bien, ¿sí? Pero saber preguntar significa saber preguntar dos, tres cosas al texto. Pero claro, para eso hay que leer el texto primero, ¿no? Y segundo, entrar al texto. ¿Cómo entras al texto con los textos base, ¿no? Eliade, con Legov, ¿no? Entonces, esa es la idea de un trabajito pequeño, ¿no? Ser buenos en lo pequeño y ser buenos en lo grande, ¿no? Entonces, esa es la línea un poco de trabajo. Por ejemplo, ahora que ya hoy oficialmente empezamos los griegos, aquí hay que leer un poquito a Bernard, que es parte de la escuela de análisis. O sea, muchas veces creemos que la escuela de análisis es exclusivamente latinoamericano, ¿no? Y de verdad a veces pensamos que es así, y no, es cierto, ¿no? El análisis es principalmente europeo, es una vocación europeísta desde Francia. Por eso es que también fue golpeado en los años 2000, ¿no? Porque fue tomado como una especie de identidad de mujer preservada, ¿no? Yo creo que nadie se copió del dentro. Sin embargo, la revista queda, ¿no? Es parte de la recherche, ¿no? Del centro de la investigación, ¿no? Y ahí está la obra. Pero esa es un poco la línea que nosotros estamos trabajando para estos pequeños trabajitos, ¿no? Y que progresivamente se va a ir reflejado en el trabajo mayor. Pero eso que requiere metodológicamente, requiere por lo menos dos lecturas de texto. O sea, la primera para saber, para reconocer, para orientarse, ¿no? Y la segunda para saber qué preguntar. Y eso es lo que se busca en un trabajo de investigación, ¿no? Pero insisto, o sea, no esperemos, no pensemos, no inmediaticemos, ¿no? El trabajo, ¿no? Y en ese aspecto ha habido un par de trabajos que se han ido en esa perspectiva, ¿no? Por eso me ha agradado de sobremanera. Todos en verdad han sido muy buenos. Recuerden, por favor, que siempre va a haber una connotación, eso ya lo dije al principio, pero lo reitero, ¿no? Entre lo que se entrega y se entrega en el momento y lo que se entrega después del momento, ¿no? Es algo que hay que nosotros ganarnos, ¿sí? Pero de todas maneras tiene que haber una diferente instancia por responsabilidad, ¿no? Nosotros bien, entonces, esa es la línea de trabajo de estas lecturitas, ¿sí? Que son chiquitas, porque son trabajos pequeñitos, ¿no? Son dos, tres hojitas, doble espacio, tamaño 12, son chiquitos, ¿no?
Pero estos trabajos chiquitos creo yo que eh, te van a permitir hacer un trabajo muy bonito, ¿no? Saber qué preguntar, ¿no? Por ejemplo, con lo que estaba mencionando, a ver, Mafer, ¿ese trabajo es para trabajo final de curso o es un trabajo que no trabajo para la semana? ¿Es trabajo de Pachacute? Sí, es un trabajo final de curso. Ya, ahí, por ejemplo, si vas a verlo políticamente, tendrías que ver un texto base que te haga referencia a política en el mundo antiguo, para que vayas tú cogiendo, o sea, para que el texto base son como dos palitos de hilar. Yo no sé hilar, me gustaría, para relajarme, ¿no? Ya, entonces, con los dos palitos de hilar vas a saber qué preguntar a esos dos libros, tanto al de María Carmen Martín Rubio como al de, como al de voy a preguntar, ya, si lo venden en la facultad, voy a preguntar, a ver, ya, porque yo sé que ya están yendo algunos autoridades, algunos administrativos, ya, voy a preguntar, a ver, si quiero, voy a preguntar por este libro, porque yo sé que lo venden en sociales, ya, voy a preguntar, si lo venden, ya yo lo compro y listo, ¿no? Pero no sé, hay una señora que se pinta el pelo rojo, que es la que vende los libros, voy a preguntar, ya. Hoy día no, ni sábado tampoco, ni domingo, porque no hay nadie, pero el lunes voy a llamar y voy a preguntar a ver si me puede ayudar. Pero ese texto, ¿no? Es un texto base fundamental, ¿no? Porque es lo que el documento más antiguo que tenemos sobre Pachacútec, ¿no? Y como texto base te sugeriría cuál, a ver, política en el mundo antiguo. ¿Tú lo quieres ver como qué? ¿Como su relación como legislador tipo Moisés? ¿O lo quieres ver en su relación su relación con las otras etnias del mundo andino? Por acuérdate que es un conquistador no va a ser bien visto de todas maneras, ¿no? Claro, como legislador más que nada, de Ya, tipo tipo Moisés. Moisés. Bueno, búscate los textos de Del Olmo entonces, pues, ¿no? Él tiene varios, no solamente Moisés que te he dado, ¿no? Entonces por ahí podrías verlo, ¿no? O sea, o sea, es un empalme, es un sanguchito, ¿no? ¿No? Eso te ayuda los textos bases, saber afinar la pregunta de investigación. Bueno, lo dejo ahí, ¿ya? Juventud maravillosa, me gusta en verdad poder empezar un día con ustedes. ¿Ah? Hola, ¿qué tal, Lord Daniel y Juan Guillermo? Muy bien, ahora sí, en nuestro class vamos a nuestro sílabo. Ah, y para los que gusten de Historia del Arte de Katina Kandinsky, ¿no? Que es un texto ya muy básico, ¿no? Es el ABC, con ese texto empiezan en Historia del Arte, ¿no? Ya, muy bien, veamos. Ahí tienen, por favor, sigan la norma Zapa. Hay trabajos, por ejemplo, que no me Profe, sé que han revisado uno o dos libros, pero no me ponen ni bibliografía, ¿no? Entonces, poca bibliografía. Dime, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? sí, profesor, Atraso, ¿qué dime, tal? te escucho. Muy buenos días, dime, adelante. Profe, una pregunta. ¿Algún libro sobre Wari, su impacto regional, sobre si es un imperio? No, tengo esa pregunta. Ya, ya. Ah, Wari. Ya, a Wari tienes que entrar por los arqueólogos, ¿ah? Yo creo que Alberto Bueno tiene algunos trabajos muy interesantes sobre Wari, ¿no? Alberto Bueno, bueno, ya ahorita cómo está. Eh, Alberto Bueno, ahora te digo. Muchas gracias. Alberto Bueno, ¿no? Wari, a ver, vamos a ver, ¿ya? Aquí está, bueno, ¿no te digo? A ver, El profe. popular Chicho, ¿lo ves? Sí, sí, sí. El Este, popular Chicho, ahí está, ya se jubiló Chicho, ya. eh, El, aparte el de popular. los orígenes, profe, aparte de sobre sus orígenes, un texto que me hable de si es un imperio, ¿no? O cómo se ha expandido. Es Eh, que ustedes están yendo mucho a un contexto en el cual primero hay que informar. Esa es mi pasadera, o sea, vamos, puedo estar muy equivocado también. O sea, eh, primero hay que buscar qué es Wari. Algo breve,
algo puntual, un par de lecturas, Ya. ¿sí? Claro, o sea, primero, o sea, es como que quiero saber yo el accionar de Juan Guillermo Floresín, pero no conozco a Juan Guillermo, no tengo ni una idea de su biografía. Entonces, pierdo. Eso, por ejemplo, es un error muy, muchas gracias. Ese es un error, por ejemplo, que sí podemos cometer muchos los historiadores, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Bueno, alguna vez fui joven, ¿no? Es decir, acompañarnos de preguntas sin saber o tener referencias del individuo, sujeto, espacio, contexto que debemos conocer, ¿no? Acuérdate lo que comentamos alguna vez, primero el contexto. O sea, hazte una idea pequeñita, básica de Wari, y después de eso vas a la pregunta que tienes tú en mente, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? O sí, sea, profesor. por ahí, pero dime, ¿tienes ahí algo en tu No, cabeza? sino, Dime. no, sino que mi trabajo que voy a hacer en este grupo hemos visto o hemos puesto como título Wari y su impacto regional, ¿no? Durante los años 500 hasta 1000 de No, esta está muy época. bien. Sí, está muy bien. Está muy bien el título. Pero por eso te sugeriría que busques primero información sobre Wari. Ay, Dos artículos de los arqueólogos. En eso publicó bastante los arqueólogos. ay, No te vayas de frente, por ejemplo, a Lumbreras, porque Lumbreras ya te va a dar la respuesta. A mm, Lumbreras más bien ve después. Sí, Lumbreras es demasiado esquemático. Te va a esquematizar todo y tú le vas a creer, ¿no? Y lo último que queremos es creerle, pues. No a Lumbreras, sino en general a que nos da la orientación, ¿no? Sí, entonces, esa sería mi idea, ¿no? Búscate un par de textos, Alberto Bueno, lo que tú quieras también, sobre Wari, y después de eso ya vas a la línea de reflexión. Otro que también ha publicado sobre Wari es el director de posgrado, Silva, Fernando Silva. Él también ha publicado sobre Wari. Sí, así que es, esa sería mi sugerencia, ¿no? O sea, un par de textos al menos, ¿no? Un par de textos sobre Wari, ¿no? Ahora, para el tema regional, de todas maneras tienes que ver por el tema, pues, arqueológico arquitectónico. mm, Por ejemplo, el más complejo de todos es el Cerro Baúl en Arequipa, porque se ha encontrado ahí muy cerca, temporalmente, y muy cerca en tema de distancia, construcciones Huari y construcciones Tiahuanaco, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes eso? ¿No? El Cerro Baúl ese- también está. entonces, Dime. ese sería para el tema arqueológico, ¿no? Y para el tema económico, comercial, o eso ya abarca No, todo. ahí, nomás, ahí ya tienes, ya Álvaro, ya. Ahí, Ahí eso, ya tienes, ya es suficiente. Buscar esa respuesta, recuerden, son como estos trabajitos que ustedes me están entregando. Si se hacen muchas preguntas, se pierden. La idea es dos preguntitas y también consulta con tu profesor, ¿no? Profesor, si trabajo dos, tres preguntas de investigación, ¿será suficiente? Ya, que te diga. ¿Ya, y, Álvaro? sí, profesor, a mí, Sería mi sugerencia en todo caso. Es ay, como, bueno, yo particularmente trabajo así, ¿no? Generalmente, ¿no? No me hago muchas preguntas. O a veces me viene pues una explosión de preguntas, las anoto, pero al final digo cuáles puedo responder con las fuentes que tengo y separo. Y las que no puedo responder las olvido, ¿no? O sea, ya no voy a poder responderlas, pues, ¿no? No voy a poder responderlas. ¿No? Entonces, eso, o sea, hazte varias preguntitas, pero para que te preguntes, al igual que si tu compañero, primero entérate, ¿no? Entérate. Te vamos a hacer varias preguntas y después selecciones. Pero, ¿qué seleccionas? Las que puedes responder con las fuentes que tienes. Las que no puedes responder, no puedes. Y para mí, pues, particularmente, menos es más. Menos es más. Muy bien, juventud maravillosa. Ahora sí, los griegos. Muy buenos días con todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a empezar con. Uy, vamos a empezar con este trabajo fabuloso. La próxima semana tenemos examen, ¿ah? Examen parcial. Aquí está en el sílabo, ¿ah? 17 tenemos, sí. La próxima semana, durante la segunda hora, ¿sí? Bueno, durante la segunda sesión, mejor dicho.
ahí vamos a tomar el examen. Son cerca de 7, 8 preguntas. Sí, viene jóvenes hasta campos, ¿ya? Es decir, viene un poquito de Eliade, Legoff, los textos base, la revolución neolítica de Julián, los megalitos, Montero, Rodríguez, Del Olmo, con Moisés, hasta Campos, con los persas, ¿no? Sobre todo pues con la relación de los aquemenes, ¿no? Que hemos conversado. Sí, ahí entra también todo lo que hemos trabajado, pues, ¿no? La juventud, ya los griegos no entran, pues, porque los griegos ya no, vienen después. ¿Sí? Muy bien, juventud. Así que por favor, aquí ha estado en el sílabo, sí, vuestro examen parcial, hay que tomar las consideraciones. Y se inicia, ni bien empezamos la segunda sesión, ¿no? A las 11:20 y ahí se empiezan a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Hay que tomar en consideración aquello. Perfecto. Vamos a abrir nosotros nuestro material sobre los griegos. Ya creo que no habíamos terminado A ver, vamos a ver un poquito. ¿Dónde están nuestros PPTs? Ah, sí, los PPTs, ¿verdad? Aquí estamos. Muy bien, juventud. Habíamos visto, ahí entramos a Troya. Entramos a Troya, ¿no? Wow, qué bonito, ¿no? Troya es la inclusión, es un punto de encuentro cultural, es un puerto. Es decir, la relación de la antigua, muy antigua ya para incluso la época del ataque a Troya, que vamos a ver con detalle, eh, bueno, sino que para cerrar el tema anterior, ¿no? Los formatos que les he yo expuesto son particulares a la investigación histórica que yo trabajo, ¿no? O sea, me unen de todas maneras a sus docentes, ya por dónde quieren ir, ¿no? Yo particularmente, digo, particularmente tanto a mi persona como a mis alumnos, les pido siempre pocas preguntas, ¿no? Yo particularmente. Entonces es algo desde mi punto de vista. Entonces, de todas maneras, conversan. Lo que sí les digo es el tema de los libros, ¿no? El tema de los libros sí les puede ayudar, ¿no? Sí les puede ayudar. Muy bien, juventud maravillosa. Entonces, tenemos aquí, ¿por qué atacar un puerto asiático como Troya, ¿no? Eh, un puerto es un punto de encuentro, es un punto de un equilibrio, no solamente de intercambio o mercado, ¿no? En el sentido amplio del término, sino también un punto de encuentro de distintas etnias o culturas. Y en el caso de Troya, estamos hablando nosotros del dominio micénico del Asia Menor, ¿no? La nueva cultura micénica en su progreso de dominio del Asia Menor tendrá que enfrentar a Troya, puerta de entrada al Mar Negro, que finalmente será derrotada, ¿no? Primero que si bien Troya va a sentir el embate progresivo, porque su reino se encuentra inmerso en ese callejón hacia el ingreso del Mar Negro, es decir, no solamente porque al interior hayan poblados o otros pequeños reinos satélites a Troya. Este papel, por ejemplo, los reinos satélites está muy en línea con, por ejemplo, con el trabajo de Maffer, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que el Incario está fuerte, sus aliados van a estar presentes en esa repartija regional, política, ¿no? Administrativa. Pero, pero,
si Troya está progresivamente debilitándose, entonces estos pequeños reinos van a buscar otros aliados, fuere para que los protejan o fuere para simplemente buscar un proceso mayor de autonomía, ¿no? Por eso, uno de los grandes méritos de Valdemar, que ayer ha sido condecorado, ¿no?, por la Convención Bicentenario, me he sentido muy, muy feliz, lo vi en vivo, la verdad que me emocioné de recordar a Valdemar. Él también me enseñó a mí y a Dino, nos enseñó dos cursos, este, Incas y Fuentes para los Incas, 2 años, 4 semestres. Entonces, por ejemplo, o sea, no era nada extraño que las etnias se aliaran con los españoles, porque eso va a tener su recompensa, pues. Claro, el aliarse con los españoles le va a brindar continuar con una serie de beneficios, sobre todo territoriales. Y no está el tema de las alianzas con los huancas y los españoles. O sea, esto es una alianza política en su más sencilla expresión. Entonces, bajo esa perspectiva, el Mar Negro tiene oro, estaño y cobre. Más que el oro, el oro no es un material bueno para armas. O sea, si tuvieras una lanza de oro, en verdad, podría doblarse hasta con el choque de una piedra, olvídate, pues, ¿no? Y eso tú no necesitas si estás en batalla, que se te doble la punta de tu lanza, ¿no? Pero el estaño y el cobre sí eran recursos que las pequeñas, digámoslo así, las pequeñas comunidades aliadas a Troya tenían como explotación mineral. Entonces, este es un primer motivo por el cual a los micénicos les cae cada vez más pesado pasar por Troya y pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos, tienen que pagar aduana. La aduana no es una invención de ahora, la aduana es una invención milenaria, eso está desde la cultura egipcia. O sea, son ámbitos, eso es curioso, ¿no? Claro, con esto tampoco decimos pues que ya está el libre mercado para nada, ¿no? Pero por eso les digo, o sea, el tema del mercado está muy asido, ¿no? Está muy cogido, está muy entrevesado con el tema religioso. Y para muestra un botón, ¿no? Al menos en el mundo antiguo, Creta, ¿no? Creta te da un ejemplo clarísimo, ¿no? De relación entre divinidades, ¿no? Viste el palacio de Nosos, ¿no? O Haya Triade, ¿no? O sea, en el cual están los depósitos, pero también están los diversos dioses de las distintas comunidades, culturas o regiones que tienen comercio con ellos. Entonces, pues, evidentemente, esta relación de Troya con los distintos reinos del mar Egeo va a ser bastante complicada, ¿no? Pero al parecer la exigencia aduanera de Troya cada vez era mayor, ¿no? Y ahí hay una ruptura. Si era mayor era porque está teniendo cada vez menos recursos, es decir, también hay un desgaste por parte de Troya. Ahora, Troya o sea, el sitio de Troya tiene como 7 etapas distintas que van desde el, desde el primer milenio antes de Cristo hasta la etapa romana, ¿no? Hasta el imperio, o sea, hasta el 200 después de Cristo. El problema fue cuando Shilban encontró Troya, pero una encima de otra, ¿no? Solo que él no tenía las herramientas arqueológicas científicas para poder diferenciarlas claramente, ¿no? Eso ya vino mucho después, ¿no? Y la Troya que habla, la Troya de Homero es la Troya 3, ¿no? La Troya que está, pues, en el 1200 a 800 aproximadamente, ¿no? Y esa es la Troya que nosotros vamos a trabajar. Acá tenemos un punto de vista
sobre el origen de Troya, ¿no? De todas formas, hay una relación con la caída de los hititas, 1000 años antes, va a subdividir en distintos pequeños reinos, ¿no? Y estos pequeños reinos pues van a tratar de sobrevivir. Y el que pobres, y ya entonces vemos también que los hititas pues son una altísima cultura, ¿no? De igual a igual con los egipcios. Entonces su manejo de los metales es supremo, aún mayor que la de los propios griegos. Claro que uno de estas pequeñas confederaciones va a ser Troya. Troya se colocó, los troyanos se colocaron en un espacio geopolítico poderoso. Por un lado, el ingreso al Mar Negro, por un lado, pero por otro también tienen todo el recurso pesquero, tienen valles, es decir, no es nada raro, ¿no? En absoluto que surja un centro de poder político, económico como el de Troya, ¿no? Pero insistimos, Troya no hubiera podido surgir si hubiese tenido a un imperio hitita unido o unificado como tal, ¿no? Hubiese sido una dependencia hitita, ¿no? Es decir, la derrota militar de los hititas, pues, va a traer consigo el origen de otras grandes culturas, o entre ellas también, inclusive, la invasión misma del pueblo del mar. Aquí está, ¿no? A partir de la traducción de un texto hitita de la palabra Ayawa, interesante esto, que se designaba un reino que podía estar situado tanto en Anatolia Occidental como un lugar a través del mar Egeo. Los especialistas en las instituciones anatolias han cotejado esta palabra con Achaiwa o Achaya, ¿no? Que hace referencia a los saqueos. Es decir, la debilidad cada vez más progresiva del imperio hitita para sostener a diferentes confederaciones que dependían de este poder central que ha sido derrotado. O sea, al final, a pesar de que militarmente fue un empate, ya la política de difusión que pusieron muy bien sus compañeros en las sesiones anteriores, eh, le habían dado como derrotado, ¿no? O sea, inclusive para los propios reinos confederados hititas, esta había sido una derrota. O sea, al final, le ganó por difusión, ¿no? O sea, la propia difusión de Ramsés fue apoteósica. O sea, como mencionaron sus compañeros, ¿no? Fue el primer hecho de, yo no diría falsificación, ¿no? Pero fue el primer espacio ganado, ¿no? Por los fake news, ¿no? ¿No? Así que esto de los fake news, pues, es muy antiguo, ¿no? Es muy antiguo. La noticia de que habían sido derrotados, a pesar de que no habían sido derrotados, ya había sido sembrado como reguero de pólvora, ¿no? Yo me imagino, pues, al rey Tita, pero no he perdido la batalla. No importa, el rey Ramsés dice que has perdido, y ahí están las imágenes, ¿no? Las imágenes hablan, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, es parte de, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos nosotros que vamos a ver la caída de Troya, ¿no? Eh, y de esto también, por supuesto, ¿no? La lectura. Acá yo les voy a pedir leer un texto para. Tienen que leer la Navas y jóvenes. ¿Sabes? Es un texto chiquito, ¿ah? Pero es un texto supremo, ¿no? La Navas. Algunas rivalidades colocaron incluso versiones diferentes en las leyendas más respetables, como la de la guerra de Troya, ¿no? Atenienses, ingleses se disputaban con todo el Esponta. Vamos a ver algunos momentos, ¿no? Tengo Lejos, por su parte, había llevado una profunda colonización hasta Telios, este es Asia Menor, ¿no? Esto es lo que los griegos denominaban el iónico, ¿no? El iónico, jónico.
¿no? Otros lugares del Egeo, como Quíos y Eritrea, suelen relacionarse en cambio más bien con viajes procedentes de la isla de Eudeva, ¿no? Es decir, ya, si bien todo esto es mar Mediterráneo, cuando se refiere a mar Mediterráneo, se refiere sobre todo fuera del mar Egeo, ¿no? Pero insistimos, es mar Mediterráneo, ¿no? Eh, hay una, este siguiente gráfico que van a ver ustedes, la caída de Troya y un fin misiánico, se puede encontrar un punto de vista compartido por los especialistas, ¿no? La casa familiar de la ciudad sufre los efectos destructivos, consecuencia indirecta de la expedición lejana hacia Menor para destruir Troya, ¿no? Este episodio respondió a los desplazamientos y luchas que caracterizaron la época en que iba a terminar con el fin del mundo micénico. Primero, que Troya es fuerte en función de los pequeños reinos que están aliados a él. Pero, ¿y a qué tienen ustedes los pequeñísimos reinos, no? Es decir, acá tenemos, voy a agrandarlo. Troya tiene aliados, es decir, yo creo que ese trabajo que estás tú empujando, Maffer, puede darnos cuenta de las alianzas de los incas. Es decir, se toma la historia de Inca como tal, pero el reino Chincha pasa desapercibido, era un aliado y poderoso. Todos estos reinos, ¿no? Bajuste, Dárdano, están aliados en Troya en función, por supuesto, del aguante que tienen contra estos pequeñitos que están acá. Esto es lo que nosotros llamaríamos un intermedio temprano, ¿no? En el cual está el reino de Menelao, está el reino de Aquiles, está el reino de Ulises. O sea, son pequeños reyes. El reino de Corinto, acá todavía no existen ni Atenas ni, ¿no? Están como referencias, están formándose, ¿no? Acá los potentes son todos estos señores de la guerra, ¿no? Filócteles, Protopo, Eurípido, Medonte, Ajax, ¿no? Es decir, estos hombres que son semidioses en la figura de Homero, en realidad, pues, miren ustedes que son pequeños reyes y que están ellos juntándose, uniéndose, no contra un enemigo, sino inicialmente con quien era un aliado, porque para pasar por Troya tenías que ser aliado de Troya. Pero este enfrentamiento tampoco es inmediato, es decir, si bien la Ilíada hace una referencia a los últimos 10 años de enfrentamiento, y claro, algunos literatos responden que estas idas y venidas políticas tienen una temporalidad de 30 años. En realidad, el desgaste de Troya con estos pequeños reinos por lo menos tiene 100, 150 años. Y a medida que Troade, el reino de Troade, está perdiendo espacio frente a esos pequeños reinos, cada vez estos reinos que están por el sur, estos reinos jónicos, están tomando posicionamiento, ¿sí? Están tomando posicionamiento geoterritorial. O sea, lo que fue en su momento la guerra de Troya era la primera guerra mundial, ¿no? Del mundo conocido en aquel momento. Esto también, por supuesto, permitió un renacer, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, estas batallas permitió un poco un desarrollo autónomo por parte de los persas, por parte de Mesopotamia, es decir, bueno, los hebreos mismos, ¿no? Porque estos grandes potencias marítimas se están enfrentando entre sí. Sí, esta lucha política pues deja, como se dice, ¿no? Gatos enfrentados, ratones felices, ¿no? Muy bien, este mapa está en su PPT, ustedes se lo pueden bajar, ¿no? Y ahí tienen ustedes esta figura, ¿no?
de la caída de Troya, que fue producto de muchos años de guerra, décadas de gasto político militar de todas las naciones y alianzas contra ellos. Es decir, Troya ha debido de ser un reino poderosísimo para enfrentar a todos estos señores. Es decir, esa imagen del rey troyano pidiendo, por favor, yo tengo el cadáver de mi hijo, déjame para... O sea, en verdad, Troya, para tener ese aguante por lo menos de un siglo, no, ha tenido que ser una... O sea, ha debido tener ya tenía efectivamente un recurso agrícola muy potente, sino cómo comes en plena guerra, ¿no? Pero cada vez que, o sea, Troya también, algo, tal vez no he profundizado, ¿no? Pero tengo por seguro que Troya no podía tampoco negociar con estos pequeños reinos. Primero porque no se puede, porque si haces trato con toda una confederación, en el propio seno de la directiva de la confederación va a haber enfrentamientos. Y seguramente hubo tratos y hubo alianzas, ¿no? Pero cada vez estos reinos seguían batallando, o sea, fue un hecho constante. O sea, el hecho de pagar aduana no les parecía muy gracioso, ¿no? En el sentido de gracia a los antiguos griegos, ¿no? A estos que van a estar antecedentes a Atenas, ¿no? y a Esparta, ¿no? Esparta no solamente es del Valle de la Cedemonia, ¿no? Muy bien, si hay preguntas, a ver, por favor, adelante, ¿ah? Un momento, vamos a ver nosotros eh, la, el colapso, ¿no? de la civilización micénica, ¿no? Es que lo que no están viendo los... Y claro, después de la batalla todo el mundo es general, ¿no? Pero en verdad la caída de Troya va a traer el desmadre de todas estas regiones, de todos estos pequeños reinados. ¿Por qué? Porque se van a poner a pelear entre ellos una vez que Troya ha caído para ver qué te quedas con Troya, con quién es alianza, si vas a estar con Lidia, si vas a estar con Chipre, si vas a estar a la poderosa Lesbos. Va a traer un desmadre. No, es algo así como los conquistadores, ¿no? Una vez que conquistaron el Imperio de se mataron entre ellos, ¿no? Sí, o sea, esto es un hecho universal. ¿Sí? Muy bien, muy bien, Juventud, ¿no? Entonces, este es un formato histórico oportuno y dentro de ellos también el tema de las distintas adoraciones, ¿no? Que vamos a ver nosotros con detalle con el texto de Bernat. Vamos a colocar de una vez ya está. Voy a colocar, sí. Aquí está. Muy bien. Muy bien, joven. Vamos a ver. Ya, no hay problema, Ronald. Yo voy a pasar más adelante la lista de ley y ahí cuando entre me pase la voz para ir pasar. ¿Ya, Ronald? Sí, ahí WhatsAppéalo, por favor. ¿Ok? Listo. Listo. Gracias, gracias. No, que sigue intentando, yo lo voy a esperar. Apenas entre y ahí le consideramos. Muchas gracias. Muy bien, voy a compartir pantalla. ¿Sí? Y me van a decir si se ve y se oye, ¿ya? Vamos a ver. Por ejemplo, esos muros de Troya, yo no sé a qué Troya pertenecen, ¿no? Eso lo ven en la separata, ¿no? La separata está sobre el tema de Troya. Bien, dígame si se ve y se oye, por favor. Encuentran la ruina. ¿Se ve y se oye? Sí, profesor. Sí, profesor. Excelente. Muy bien. Yo creo que la caída de Troya es comparable a la caída de los incas, ¿no? En mucho, ¿no? Disfrutemos del video. De dos ciudades famosas en la antigüedad. La literatura está en deuda con ellas. Sin embargo, hasta el siglo XIX no se sospechó la verdad oculta tras la leyenda. La primera de ellas, Troya, evoca episodios míticos recogidos por Homero en su poema épico La Ilíada. La segunda ciudad es Pérgamo,
un brillante centro cultural, famoso por su bella arquitectura y su amor a la sabiduría. Homero relató el sitio de Troya en su poema épico La Ilíada. A través de los siglos, la Ilíada inspiró a muchos literatos y dio origen a famosos mitos, así como a obras de teatro de la Grecia clásica. La poesía de Homero domina en muchos ámbitos. Los atenienses del siglo V a.C. tomaban a Homero como fuente para sus obras. Los historiadores se basaban en él como el primero de los historiadores, empezando por la guerra de Troya. Otro nombre vinculado a Troya es el de Heinrich Schliemann. Su nombre es inseparable del de Troya, como supuesto descubridor de sus ruinas. Nacido en Alemania en 1822, Schliemann no era un arqueólogo profesional. Perseguía el sueño de su infancia y dedicó la vida entera a resucitar la Grecia antigua. Durante muchos años, los historiadores y los arqueólogos creyeron que Troya se encontraba en la región de Troade, al sur de la llanura del río Escamandro, en lo que hoy se conoce como Bunarbasi. Schliemann, aficionado a Homero, se sirvió de él como guía. Se dirigió a Bunarbasi para comprobar in situ lo que el poeta había escrito. Schliemann quería ubicar los acontecimientos citados por Homero en el entorno que tenía ante sus ojos, con el fin de hacer coincidir la palabra con la topografía. Lo primero que buscó fueron los dos famosos manantiales descritos por Homero. En Bunarbasi había como poco 34 manantiales. Y además esta colina está por lo menos a 3 horas de la costa. Según Homero, los griegos en sus ataques iban y venían desde sus barcos a Troya varias veces al día, algo imposible teniendo en cuenta la distancia. En el poema también se cuenta que Aquiles, el invencible héroe griego, después de matar a Héctor, uno de los defensores de Troya, dio 3 vueltas alrededor de la fortaleza arrastrando el cuerpo de su enemigo. Pero la morfología del terreno de Bunarbasi tampoco habría permitido tal acción. Schliemann, que siempre creyó que la Ilíada se basaba en hechos reales, terminó convencido de que Troya estaba en otro lugar. Entonces la suerte quiso que conociese a otro aficionado a la arqueología, Frank Calvert. El norteamericano Calvert pensó que en torno al montículo de Hisarlik, transformado a través de los siglos por ruinas levantadas sobre ruinas anteriores, podría estar la ciudad que buscaban. Hisarlik, o la ciudad que creemos que es Troya, está en una posición estratégica, ya que esta ciudad controla el paso entre el Egeo y el Mar Negro. Es muy probable que allí hubiera un puerto de gran importancia para el comercio de metales, posibles rutas pesqueras y demás. Desde luego, era un puerto muy importante. Calvert persuadió a Schliemann de que el montículo de Hisarlik, que significa fortaleza en turco, era el lugar en que debían iniciar las excavaciones. Llevado por su sueño, Schliemann decidió seguir su instinto. En cuanto subió al montículo de Hisarlik, vio que aquella era la ubicación natural para una ciudad con su baluarte. Desde esta posición, bien fortificada, se podía dominar toda la llanura circundante. En toda la región había pocas colinas que pudieran compararse a aquella. En 1871, Schliemann empezó a excavar en Hisarlik. Schliemann contrató hasta 150 hombres para que trabajaran al principio perforando pozos en el montículo. Pronto descubrió una serie de muros romanos y helénicos. En su afán por alcanzar las capas más antiguas, descendió hasta los 10 metros, destruyendo a su paso muchas ruinas importantes. Al continuar con los trabajos, Schliemann se dio cuenta de que la acumulación de escombros en diferentes niveles era la prueba de que la ocupación humana se había realizado en diferentes periodos.
Cada capa o estratificación de las ruinas revelaba su propia historia. En los 2 años siguientes, los obreros de Schliemann excavaron antiguas murallas y cimientos que mostraron la existencia de al menos 3 niveles independientes. También se descubrió cerámica de varias clases y tendencias. Según Schliemann, el 15 de junio de 1873, los acontecimientos dieron un giro importante. El siguiente día iba a ser el último de las excavaciones por aquel año. En la zanja noroccidental, bajo la gran muralla helénica, Schliemann descubrió un auténtico tesoro. Ordenó a los trabajadores que se marcharan e hizo llamar a su esposa. Con manos temblorosas, engalanó a su esposa Sofía con las joyas que quizá llevara Helena de Troya 4000 años atrás. Schliemann erróneamente creyó que los más de 250 objetos de oro pertenecían al legendario tesoro de Príamo. Pero pronto se supo que andaba errado en sus dataciones. Lejos de la fecha de la caída de la mítica ciudad, el tesoro descubierto por Schliemann procedía de un estrato más profundo, datado en 1000 años antes de la época correspondiente a la guerra de Troya. Los arqueólogos profesionales... Muy bien, ¿no? Es decir, al final, ese espacio, no se recuerda bien, esa está en la lectura, eran cerca de 8 o 9 supraestratos, ¿no? Es decir, es como en nuestro caso de Ciudad de Zipán, ¿no? En Zipán está el primer señor de Zipán, que fue encontrado en los años 70, 70 finales, ¿no? Pero un entierro, ¿no? Estudiado, no muy sencillo, pero el 88 pues fue el acontecimiento mundial, ¿no? Walter Alba encontró finalmente el señor de Zipán, ¿no? Y ya el mismo Alba, me parece, también hizo una excavación más profunda y encontró pues el viejo señor de Zipán, ¿no? El abuelo de Zipán, ¿no? Ya, entonces, y es algo parecido, ¿no? De todas maneras, la arqueología troyana le debe todo a este millonario alemán, ¿no? Con su plata, con su dinero. Y en verdad, la Troya que él soñó no la encontró, ¿no? Pero fueron 20 años de excavaciones. Pero sí encontró cerca de 9, o sea, la Troya que él encuentre, que para él la Troya es la Troya 2, la Troya de la lucha contra los micénicos, contra los reinos, ¿no? Contra los lados, contra todos ellos era Troya 3. Pero claro, eso requería pues una labor ya que recién se va a retomar en los 60, ¿no? Es decir, acuérdense que Troya llega hasta la época romana, es más, se encontró pequeñas estatuas romanas, y que había esa línea, ¿no? El espacio utilizado por otros volvía a ser reutilizado, ¿no? Eso también pasó mucho en Roma mismo, ¿no? Donde templos del periodo republicano, siglos antes de Cristo, en el imperio eran reutilizados, ¿no? E inclusive antiguas esculturas muy grandes eran otra vez retalladas para hacer esculturas más pequeñas. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, ¿ah? Qué interesante, ¿no? Es que esto de Troya, ahora sí. Muy bien. Finalmente, pues, la caída de Troya, como estábamos mencionando, va a significar también la caída de todo este periodo. Es decir, lo va a dejar demasiado debilitados. A los troyanos se van a desperdigar, ¿no? Pero a los pequeños reinos conquistadores tampoco les va a ir bien, ¿no? Era demasiada riqueza, no solamente el ingreso a los reinos, mientras hacen las alianzas con los reinos que hacen el cobre, perdón un ratito. Ya, ¿no? Hacia 1120,
1100 acontecen nuevas y grandes destrucciones. Estas ponen fin en las ciudades de Micenas, Naxos, Acaya, ¿no? Es decir, el debilita, siempre el fin de estos reinos del mar Egeo, griegos, es siempre por luchas internas. Ello también pasó luego de las triunfantes guerras médicas, se enfrascaron en una lucha, en la lucha del Peloponeso, ¿no? Que van a dejar los tan debilitados Atenas y Esparta de sus aliados, que van a entrar pues Macedonia, ¿no? Y los va a convertir en un solo reino. Y estos finalmente son los que harán la guerra contra los romanos, contra la República Romana, que la van a perder. Muy bien, entonces acá tenemos algunos casos particulares de estos pequeños reinos, ¿no? O sea, ¿qué tal desorden o qué tal ¿no? ¿Qué tal debilidad en todo caso? ¿Qué tal falta de en la presencia de una unidad de gobierno? Que cada una de estas islas era pues era un pandemonio, pues, ¿no? Cada una de las islas era un pequeño reino, ¿no? Por ejemplo, acá tienes Casos, Cárpatos, Rodas, el Coloso de Rodas, acuérdense, ¿no? Y miren estas islas, o sea, estas islas tienen ríos, es decir, son islas autosuficientes de alguna manera. Esto es el famoso archipiélago del Dodecaneso, ¿no? Es decir, los 12, ¿no? Las primeras, o sea, una vez debilitado Troya, una vez debilitado debido al confrontamiento de estos pequeños reinos, estos que se supone que se unían, o sea, estaban juntos mientras el enemigo era común, ¿no? Cuando ya no hay enemigo común, otra vez cada uno con lo suyo. Entonces, la historia de las islas del Dodecaneso está vinculada a la isla de Rodas, ¿no? Como cabecera. Nombre de la principal ciudad, esta ciudad venía de los tiempos de la clásica, una gran influencia sobre todo del archipiélago por su importancia estratégica y militar. Y por ser, o sea, estas 12 islas pequeñitas, ¿no? Vemos aquí Patmos, Leros, Calymnos, Kos, Écicos, Tilos, Simios, Tetea, Cárpatos, Rodas, en cabeza de todos ellos, y Castelcorizo. Todas estas islas actúan en bloque y necesitan actuar en bloque. ¿Por qué? Porque tiene a toda la zona del Asia Menor al frente. Tienen al Asia Menor al frente, así no tienen un enemigo chico. Y por eso es que el negociado diplomático era fundamental para poder tener una propuesta oportuna, una respuesta potente si es que eran atacados, ¿no? La relación con todas estas zonas jónicas es bastante frágil, ¿no? Y eso lo vamos a ver sobre todo nosotros en la lectura, ¿no? Ahora vamos a darle una ojeada. Esta debilidad, ¿no? Entre 1200 y el 800 a la caída, o sea, esto es inmediato. Es decir, a la caída de Troya, los micénicos en realidad no van a durar ni 100 años. Es muy rápido todo. O sea, a la caída de Troya, el enfrentamiento es, es, no solamente sangriento, ¿no? Sino que les va a originar una debilidad tan grande que no van a poder hacerle frente a una etnia principalmente guerrera. Es decir, los distintos reinos que se unieron para destruir Troya, una vez caída Troya, primero que se han de tomar los territorios del antiguo reino, van a haber nuevas alianzas,
pero los enfrentamientos son tan inmediatos que los dorios, con una cultura, con una expresión cultural menor, más limitada que la que tienen estos, pues los van a vencer fácilmente. Ahora queda, ¿no?, la relación, si los dorios estaban esperando el momento para atacarlos luego de esta guerra. Los dorios existen antes de la guerra de Troya, ¿no? Pero estos reinos dorios van a estar mucho más fortalecidos que estos pequeños reinos micénicos que se juntaron solamente para el tema de Troya, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos aquí en función a las lecturas que se hace de esto que está aquí es una urna donde se colocan los restos cremados de alguien, ¿no? No, son con las pequeñas urnas, ¿no? De cremación, pues, ¿no? Y claro, hay pequeñas lecturas que se dicen de esta situación. La invasión de los dorios, la etapa oscura, o la mal llamada etapa oscura, ¿no? Que vamos a hablar que simplemente era distinta, ¿no? Es verdad, de una expresión cultural menor, no comparable con la de los micénicos, ¿no? Pero no por ello menos efectiva, ¿no? Eran pueblos provenientes del norte de Grecia, dorios y jonios, región de Macedonia actual, ¿no? De estos grupos, los jonios eran los más preparados intelectualmente. Homero era jonio, por ejemplo. Las consecuencias de el arte en toda Grecia, ¿no? Es decir, va a haber un retroceso evidente, ¿no? Ya para esta etapa, Nosos son ruinas, ya, pues. Agia Triadi, ¿no? Los cretenses ya eran un pueblo en el olvido, ¿no? Ese es el gran problema. Lo que pasa es que no había un momento para que nos narre toda la grandiosidad de los cretenses, ¿no? Los cretenses solamente tenemos el tema del Minotauro, ¿no? Y ya está, ¿no? Es decir, tenemos una especie de dios o adoración de orígenes de Asia Menor, ¿no? Esa es un poco la problemática para poder profundizar en esta primera etapa, en la etapa cretense. En la micénica tenemos mucho más, porque ahí están pues las lecturas ahí está la lectura de la guía de la Odisea, ¿no? Que nos habla de los diferentes pueblos. Pero los dorios no tuvieron los dorios fueron los que escribieron justamente toda esta caída de Troya. Entonces, hay algunas consecuencias inmediatas. Es que decir, el tema cultural está muy en línea con el tema político, ¿no? Profesor, su micro está silenciado, profesor. Ah, estoy muteado, ya. ¿Ahora sí se me escucha? ¿Ahora sí? Y ahora sí, profesor. Ah, gracias, Alejandro, gracias, le estaba hablando. Ah, le decía, no, gracias, Rosa, gracias, Franco. Sí, sí, ahora que termine mi speech, voy a pasar a la lista. Sí, muy bien, Juventud. Miren, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar con esta segunda lectura base, ¿no? Vamos a darle una ojeada, porque si no, se nos va un poco el tema de los griegos, ¿no? Aquí. Genofonte. Este texto yo sugeriría que lo revisen, ¿no? Vamos por acá. Vamos a Bernardo, de Ecole de Anal, ¿no? Mito y sociedad en la Grecia antigua. Este ya nos habla de Grecia como, este ya nos habla de Grecia como
Grecia clásica, profesor. Claro, claro, este ya nos habla de Atenas y Esparta, ¿no? Pero nos va a dar, muchas gracias, ¿ah? Vamos a la introducción un poquito y a la sociedad de los dioses. O sea, wow, este texto es bien bonito. Vamos a rapidito nomás. Bueno, acá habrá otro también de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Aquí está. Vamos a la sociedad de los dioses, que está en la página. A ver, voy a... Wow, ¿no? La lucha de clases en la antigüedad. Pero, o sea, todo este texto es medio, ¿cómo se llama esta sonrisa cuando así media rara? ¿Cómo se llama? Sarcástica, ¿no? O sea, leanlo en ese tono, ¿ah? No lo lean en tono marxismo clásico, más bien es crítico con el marxismo clásico, pero usa esos términos, ¿no? Eh, Acá vemos algo ya de Grecia arcaica, ¿no? Que es la que estamos trabajando, ¿no? Es decir, es una sociedad que vive después del esclavismo, ¿no? Imaginan, ¿no? A los todopoderosos aristócratas y, y miembros de la nobleza y del ejército troyano empezar a ser repartidos, ¿no? Como si fuesen esclavos, ¿no? Para que sirvan, pues, como parte de obra servil, ¿no? Es bastante interesante. Eh, pero la parte que me interesa resaltar es sobre todo, bueno, el tema de la guerra, ¿no? Claro, la guerra es natural, la guerra está presente, es más, las reglas morales de la antigua Grecia tomaban la batalla e incluso en la defensa del honor con toda la naturalidad, ¿no? Más bien allí la paz es algo extraño, ¿no? La organización judicial, las polis están en función de esta oposición, ¿no? Entre guerra y paz. La paz en realidad es algo que ellos no conciben del todo. Al fin y al cabo, ellos no anhelan vivir en paz, ese discurso, ¿no? De vivir en la paz, eso no es de la época antigua. Por tanto, la traición es algo constante, se lo hacían los dioses, y Zeus le sacó estuvo con varias semidiosas o humanas estando con Hera, o sea, en verdad era poco más que un avance de lo que iba a ser las relaciones entre los hombres, ¿no? Es decir, el tema de la traición estaba presente, ¿no? Los rasgos como enemigos, que se opone a amigos, ¿no? Eh, Hay aquí entonces en este texto bastante material que ustedes van a poder leer y enriquecer, ¿no? Para poder completar la información eh, sobre la sociedad de los griegos, ¿no? Es decir, encontramos inclusive que las alianzas entre los griegos están también en línea de lo familiar. En otras palabras, una de las formas para poder establecer una alianza con determinados personajes o con determinadas naciones era a través del matrimonio, ¿no? Es más, el tema del intercambio de mujeres. O sea, la mujer en la antigua Grecia está totalmente supeditada a la decisión. Yo no sé si utilizaría el término patriarcal, ¿no? Pero es parte de la esencia del, del mundo griego. Eh, Incluso una hija puede ser parte del pago de un precio determinado. Claro, tiene que ser algo muy valioso como para que un padre dé una hija, en donde inclusive esto era interclases, o sea, esto podía ser el miserable, ¿no?
el esclavo ni qué decir, pero eso también podía hacerlo un noble como parte de pago de una deuda, ¿no? La hija, ¿no? Entonces, el intercambio la mujer era un regalo. Entonces, jóvenes, incluso una guerra podía originarse, ¿no? Por el no cumplimiento de un regalo. Bueno, ahí tienen el tema de Helena de Troya, ¿no? Que va a raptar, va a ser raptada por Héctor y bueno, esa es la parte, digamos, novelesca, ¿no? La realidad es que el reino de Príamo estaba ya muy debilitado debido a las décadas y décadas de lucha que tuvo con sus pequeños reinos, ¿no? Con los cuales no había tratado de paz posible, ¿no? Querían todo. Y claro, este tema de las luchas, las guerras intertribales eran inclusive interfamiliares, ¿no? El caso más específico de los espartanos. Entonces, este textito les va a ayudar a ustedes, sí, sobre todo y la parte de la guerra de los dioses, ¿no? La guerra en la ciudad, la guerra en las familias, y vamos a ver un poquito nada más de la guerra en los dioses, ¿no? Texto es el que, bueno, el tema del matrimonio también en la antigua Grecia, ¿no? ¿Hasta qué punto podremos hablar nosotros de una institución como tal, ¿no? Pero claro, se pueden casar aquellos que están permitidos de hacerlo también, ¿no? Un esclavo o una esclava poco o nada puede hacer en la antigüedad, ¿no? Así ella no haya sido esclava de origen, es muy difícil este ascenso social, ¿no? Muy difícil, es decir, imposible. Esto, o sea, recuerden que estamos en el mundo antiguo, esto no sucedía en los egipcios, esto tampoco sucedía pues con los griegos, ¿sí? Y el hijo, o sea, ¿ustedes han visto alguna novela de un hijo de esclavos en Roma antigua? En ese sentido, no hay esa posibilidad. La única posibilidad posible eran los esponsales que vamos a ver nosotros más adelante en Alejandro Magno, ¿no? Y estos esponsales, pues, son con el propio Alejandro y su séquito de altos mandos militares para hibridarse, por así decirlo técnicamente, con con las nobles, ¿no? De Babilonia. Wow, qué duro, ¿no? Pero jóvenes, es el mundo antiguo. Solamente hay un acto de matrimonio como tal entre iguales, ¿sí? O sea, eso también es otra, eh, es en verdad bastante profundo, ¿no? Y es más, una promesa o un muerto el que ha prometido, podía también dar origen a un matrimonio o a una lucha entre familias. Es decir, yo podía estar en el lecho de muerte, no tengo hijas, ¿no? Pero si tuviera una hija de 4 o 5 años y le he prometido a mi compadre, oye, por favor, que tu hijo se case con mi hija, no te preocupes, esa promesa se consolidaba, ¿no? Es decir, eh, es una visión, en verdad, bastante dura desde un punto de vista actual, y por eso es que debemos siempre analizar primero el contexto, ¿no? Porque si no caemos pues en las, discúlpenme ya, pero en las barbaridades que habla Simón de Babor sobre la historia antigua, barbaridades, ¿no? O sea, y el patriarcalismo lo vemos en la antigua Grecia. Un momentito, detente un ratito. Primero que ella es literata, pensadora, pero no es que del mundo antiguo venía el padre y decía yo soy como dicen los jóvenes, ¿no? Yo soy y el que manda, no, es todo un contexto. Se puede hablar de resistencia femenina a partir del siglo XIX, ¿no? Y muy bien, pero no en este contexto, porque en este contexto la mujer tampoco tiene la libertad suficiente o la individualidad asimilada
superior como para decir no. ¿Sí? Esto ustedes lo van a ver en este texto de Bernal, ¿no? Que es un salpicón de muchos ejes temáticos, ¿no? Claro, el marido tiene acceso a la dote hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no? Es decir, el matrimonio jóvenes es una alianza, pero no una alianza entre hombre y mujer. Eso también, por favor, saquémonos de la cabeza. El matrimonio no es una alianza, por ejemplo, Perico no se casa con Perica, porque se quieren y se aman y quieren ser felices. Perico se casa con Perica porque la casa de Perico está muy relacionada con la casa de Perica. Y esta alianza fortalece a las familias, no a los individuos. No hay individualidad en el mundo antiguo, por favor. Eso también hay que resaltarlo. Y si no hay individualidad en el mundo antiguo, ¿qué identidad masculina o femenina puedes encontrar en el mundo antiguo? Si hasta la pobre mujer, tuvieron que ponerla como hombre. Ella más bien se vio obligada, por favor, ya póngame como hombre, pero allá abajito que digan que soy mujer. Eso es el mundo antiguo. ¿No? Entonces, hay mucho que seguir descubriendo, ¿no? Muy bonito, ¿no? ¿Qué les parece, jóvenes? Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece el mundo antiguo o la visión de lo femenino en el mundo antiguo? Adelante, por favor, Fer. ¿Cómo estás? Siempre bienvenida. ¿Fer? Uy, creo que no está. A ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde están mis alumnos? Se fueron mis alumnos, creo. A ver, vamos. Camila Candia, ¿cómo estás? Ahí sí está. Ronald, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ronald? ¿Qué te parece esta Profesor, visión? sí, buenos días. Muy bueno. Yo quería mencionar algo con lo que dijo respecto hace un momento, que no sabría si es llamarle, ¿no? Este sistema patriarcal, al mundo griego, ¿no? Pese a lo que estamos, escuchando, ¿no? De lo que nos habla este libro. He buscado la definición de lo que es el sistema patriarcal y nos dice que es un sistema de dominio institucionalizado que mantiene la subordinación e invisibilización de las mujeres. Entonces, en ese sentido, bajo los intercambios que hacían en el mundo antiguo de las mujeres, ya casarlas sin su consentimiento, o sea, por ahí, por ese punto de vista, creo que sí podríamos llamarle, ¿no? En cierto punto, un sistema patriarcal, ¿no? O no sé qué piensa usted. Que tienes razón, pero el asunto es que eso también sucedía con el hijo. Entonces, o sea, el hijo tampoco decidía. Ah, entonces era en los textos. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Eso fue claro, ¿cómo lo llamamos? Ah, ya, Bueno, ya, yo entiendo. como nos estaba hablando de una imposición sobre la hija de ese rato, por eso me inclinaba a eso, ¿no? Claro, pero la promesa era con las dos casas. Entonces, ¿cómo lo llamamos a eso, no? Si ni el niño ni la niña han decidido casarse, o sea, los han casado desde que eran chiquitos. ¿Y ¿Por qué? esta imposición era por parte del padre y de la madre o solamente por parte del padre? Por parte de la familia. Entonces, de Era los una dos. cosa. Claro, era una consecución de una alianza. ¿Sabes Ahí. quiénes rompen esta figura? Los germanos. Porque ni los romanos pudieron romperla. Acuérdate cuando veamos, por ejemplo, al ya emperador Augusto Octavio, que nunca se llamó emperador a sí mismo, siempre se llamó, vamos a ver cuando lleguemos ahí a su lectura, él prometía a su hermana a un noble, luego la desposaba, luego la volvió a ofrecer como mercancía a la pobre Julia Drusila, ¿no? Al final la convirtió un poco más que en una mujer pues muy de condiciones muy duras, ¿no? Terminó muy mal Julia Drusila, ¿no? Julia la mayor. Pero ese es el mundo antiguo, o sea, la promesa no solamente, claro, la mujer sí tenía condiciones más complejas, ¿no? Más difíciles.
unas condiciones muy duras, ¿no? Para empezar, pero las que tenía ella también las tenía el otro. Es una alianza política, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Por eso, muy bien tu reflexión y yo te acompaño en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser esto patriarcal cuando en verdad en la configuración de estas decisiones... Fer, ¿cómo estás, Fer? Te quiero escuchar, Fer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Profesor, lamento la tardanza, he tenido algunos inconvenientes. No te preocupes. Yo ahorita voy a pasar, no te inquietes por eso. ¿Sí? Bueno, Adelante. bueno, con respecto a lo que he comentado, bueno, estoy escuchando de que sí, desde esa época hubo alianzas, ¿no? Pero bueno, yo estaba leyendo, bueno, sí, haciendo todo un recuento de como que de Grecia, leyendo desde los micénicos, y justamente estoy en la parte de, bueno, de la creación de las polis. Pero mayormente las polis se crearon por la época oscura, ¿no? Donde huyeron, ¿no? Y como que alianza entre familias, pero no mencionan las alianzas como que de casamientos, ¿sí? Sino mencionan alianzas en lo que respecta a trabajo como que de agricultura, ganadería, como que de, ¿cómo decir? Como que colaboración en conjunto, no simplemente habla de alianzas de matrimonio. No sé si todavía no he llegado a esa parte de alianzas de matrimonio, pero mayormente dicen que ellos se fomentaron para prevenir, ¿no? La llegada de las otras, o sea, de los invasores, y poco a poco se desarrollaron una autonomía, ¿no? Por cada polis, de forma como que dispareja. Pero luego de la conquista, o sea, de la influencia de los dorios, los jonios y otro que no me acuerdo, ya tuvieron como que de esos dispersos tuvieron como que ya un control, ¿no? Creo que de ahí ya se puede decir que han establecido alianzas, tal vez. Fer, maravilloso. Muy bien. Más bien voy a colocarte como dame un minuto, estoy abriendo el archivo. Esa es la reflexión que debemos nosotros orientarnos para pensar en el mundo antiguo. Vamos a ver, Fer Fernández, ¿no? Qué buenas notas, ¿no? Ujú. Profesor, o sea, una mínima consulta. Es como que, pero en realidad, yo la verdad no pensaba que simplemente eran alianzas, pero sí he escuchado de un profesor de historia antigua que yo he tenido y he conversado con él, que, bueno, mencionaba de que los griegos no utilizaban a la mujer como, bueno, sí le utilizaban a la mujer como un instrumento político, no de casamientos, pero mayormente dicen que utilizaban a la mujer, pero de una forma más como herramienta, ¿no? Dicen de que es una forma grotesca de decirlo, ¿no? Pero decían de que cuando tenían invitados, decían de que como que los invitados podían como que tener servicios, ¿no? Con la mujer o con las sirvientas o tal vez con las hijas y como que yo me quedé medio traumada con esa parte, pero decían de que los griegos como que no, como que a valor de la mujer mínimo, mínimo, tipo como que un poco más como que los esclavos y bueno, eso es lo que mencionó mi profesor. Yo la verdad he hecho algunas investigaciones, pero no los he visto tan, tan No, sanguinarios. no es tan cierto, lo que ha mencionado. No, o sea, hay también el espacio era liberal. No por ahí, sino que a ver, había también el esposo en algunas de las regiones con las concubinas, inclusive en relación con las esclavas. Pero el concubinato se daba ante relaciones de menor rango. Es decir, un rey podía tener, según también las normas de su Kratos, ¿no? De su región, podía tener su esposa principal, que es la alianza que había sido prometida con otro igual, con otro hijo de reyes seguramente, pero también tiene concubinas, en las cuales no puede haber una alianza formal porque no es entre iguales. De repente le prometió una especie de alianza a la isla de Chipre, y Chipre no es una región muy grande,
o al rey de una isla pequeña o de una zona jónica, bueno, no puede ser su esposa, porque evidentemente no son iguales, influencia, decisión política, pero una forma de aceptar esta alianza con la concubina, ¿no? Muy parecida al tema de los incas, ¿no? Entonces, sí, no, con lo que menciona tu el colega, ¿no? No va tanto por ahí. Es decir, y sí es cierto que se ofrecían mujeres, ¿no? Pero generalmente estas eran esclavas, ¿no? Se ofrecía, pero ojo, ya en el tema de Grecia, los griegos clásicos, o sea, es parte de Atenas, ofrecían esclavas y esclavos, ¿no? O sea, ahí vamos por partes, ¿no? Pero, hay que todavía también tamizar, ¿no? Esa relación, ¿no? También, oferta, eso lo vamos a ver con los espartanos eran unos desgraciados, ¿no? Ellos mataban esclavos en la etapa final. Había algunas zonas de los metecos, por ejemplo, que eran esclavos. Una de las fórmulas de las cuales que se estaba formando como futuro ciudadano espartano debía, como va a participar en guerra sí o sí, debía matar a un esclavo, ¿no? En lucha, ¿no? Este muchacho se había formado por 5 o 6 años, el otro pobre esclavo no tiene pero ni un año, nada de formación, ¿no? Y luchaban entre ellos y luchaban a muerte, ¿no? De todas maneras el meteco iba a morir. Así que esos son los más bravos todavía. Muy bien, juventud, muy bien. Entonces, por ejemplo, lo que nos ha hablado su compañera, eh, algo Profesor, disculpe. que voy a Profesor, complementar. disculpe. Adelante, por favor, dale, Tengo una duda. O sea, dale. es con respecto a las relaciones que se mencionan en el mundo griego antiguo. O sea, si la relación se daba en función a si eran hombres o mujeres o se refería más a, digamos, estratos sociales. Porque según tengo entendido, ah, lo que, lo que le pasaba al hijo, por ejemplo, con quien se casaba era en función a lo que decían sus padres. Y asimismo por ejemplo, una señora de alta sociedad, o sea, de un estrato mayor, también tenía más derechos que un joven varón de un estrato mucho menor. Mi duda es con respecto a eso. Claro, ahí es la segunda, ¿no? Es más en respuesta a la ascendencia que tiene un sector de la sociedad griega. Ellos pueden ser hombres, pueden ser mujeres, son los que tienen un mayor poder de decisión o un poder eh, o una mayor maniobrabilidad social, ¿no? Frente, por ejemplo, al esclavo esclava. Y esto hace Roma, y como dijo su compañera, los romanos copiaron y pegaron el sistema de planificación social eh, de los griegos, ¿no? Por ejemplo, tú nunca vas a ver en el mundo griego que un hijo de esclavo llegue a ser rey. En el caso del faraón Ramsés, estamos viendo que era un plebeyo, pero no era descendiente de esclavo. Tú no vas a ver a un Moisés puesto como faraón, y vas a ver a José puesto como alta autoridad, de una autoridad regional encargada por los egipcios, pero más allá de eso no es, ¿no? Tú no vas a hallar a un esclavo Jesús como emperador en la figura de los aquemenes, ¿no? Ni siquiera en el mundo romano, donde sí va a haber una ruptura con ese tema, aunque yo no le llamaría ruptura, sino algunas particularidades con ya el ascenso de los germanos a partir del siglo III, ¿no? Pero aún así, los germanos que toman el poder, por ejemplo, el caso de Trajano, Adriano, descienden pues de un cruce entre las familias romanas hispanas y familias nobles germanas, ¿no? O sea, también esa figura de que, ay, como los germanos llegaron a ser emperadores, un momentito, esos germanos no eran hijos del vecino, eran hijos de antiguos nobles emparentados con nobles locales romanos,
¿no? O sea, es esa la esencia social y política del mundo antiguo, sea griego, sea romano, es el mundo antiguo. No hay posibilidad de que el esclavo suba a más de su condición. Es duro, ¿no? Es duro. Es muy difícil, pero esa era es imposible. Adelante, Ana. ¿Cómo está, doctora Ana Cristina? Profesor, buenos días. Sí, profesor, para comentar un poco lo que usted menciona, esto de quién tomaba las decisiones, también dependía de la condición que tenía, ¿no? Si era un ciudadano, tenía obviamente derechos. En tanto, no era un ciudadano como no lo eran las mujeres, los esclavos, entonces no tenían ningún derecho. Ahora, particularmente los esclavos tampoco eran personas, eran cosas para la Grecia antigua. Entonces, tampoco podrían ser acreedores justamente de algún derecho o de poder casarse con otro estrato social, con otro nivel. Es una doctora en Derecho, nos da una cátedra, un aplauso, muy bien. Ana, qué gusto, así has aplicado un principio jurídico al ámbito de una doctora. Acá tenemos, ya muchachos, ya saben, ¿no? Si va por ahí, acá que nos reparta su tarjeta, Ana Cristina, ¿no? Muy bien. Ana, tú eres abogada, pues, ¿no, Ana? Sí, profesor. Ana. Sí. Ya, muy bien, ya saben, muchachos, ¿algún problema? Pues tenemos nuestra abogada, ¿no? Muy bien, pero sí, tal cual, no tengo nada que agregar. No tengo nada que agregarle, esa es la relación. Y de alguna manera quienes participaban en este mundo legal eran las mujeres hijas de vecinos o las mujeres hijas de ciudadanos, pero de ninguna manera las mujeres hijas de esclavos. Esa condición sí debe haber sido bien dura, bien dura, ¿no? Porque siquiera podemos hablar nosotros de una maniobrabilidad social, ¿no? Por parte de las hijas de los nobles o por parte de las hijas de los ciudadanos. De alguna manera, el reclamo por un matrimonio no efectuado, que era una cosa muy seria, podía darse con estas mujeres, pero no con mujeres. Muy duro, ¿ah? ¿Eh? Pero sí, por ahí va la línea, ¿no? Por ahí va la línea. Creo que hay preguntas de una bonita, ya vamos a ver. Ah, sí, sí. Vamos a notar esa participación de Ana Cristina Contreras. Muy bien, Ana, están subiendo tus puntos, ¿ah? Están subiendo tus puntos, ¿ah? Muy bien, juventud. A ver. ¿Hay otra manito? A ver. Ronald, sí, adelante. Sí, profesor, justo con lo que decía la compañera Ana, ¿había alguna forma de salir de, digamos, de ese esclavismo y poder, entrar, a los estratos sociales más altos y poder así casarse? Eh, eh, yo he revisado la historia antigua. Claro, no soy un especialista, ¿no? Soy más un curioso, tal vez, ¿no? Los asiáticos tienen un poquito más de apertura. Y eso, que no todos los asiáticos, ¿eh? Por ejemplo, y las etnias germanas menores. O sea, ya estamos hablando del fin, ¿no? Del Imperio Romano. Pero también va a ser un desmadre, pues esto, ¿no? O sea, porque, a ver, podría ser, como por ejemplo, con el caso del origen de Atila, ¿no? Del cual podría ser, ¿no? Pero no, para poder encontrar yo una figura como la que mencionas, tengo que irme ya a la época final de Roma.
sea, tengo que irme al 300, al 400 después de Cristo. Pero claro, ahí estamos hablando de la desestructuración total del mundo antiguo, ¿no? Es decir, estamos ante el fin del mundo antiguo, ¿no? Y necesariamente tenía que ser el fin, porque su sistema político, jurídico, ya no da para más ante las nuevas configuraciones del mundo, ¿no? Estábamos ya ante figuras. Espartaco en Roma también, pero al final no me va a acabar pues asesinado y descuartizado. No, particularmente no. No, o sea, es que estabas contra el universo, ¿no? Si eso sucedía, ¿no? Para esta época. Como te digo, sí se va a encontrar figuras de ascenso político, pero eh, sí, cuando ya el mundo antiguo está desestructurándose, ¿no? Por ejemplo, ya me acordé de la hermana del emperador Valentiniano III, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba Honoria. Esa pobre mujer estuvo ofrecida a esos 4 jefes tribales hermanos distintos, ¿no? Uno en cada etapa, uno moría, el otro asesinaba, ¿no? Al final volvió con patricios romanos, tuvo el dinero como para poder construir su mausoleo y tenemos pues su mausoleo que nos habla sobre ella, pero y entre esos jefes tribales que estuvo prometida, uno venía de muy bajo rango, de muy bajo estirpe, ¿no? Bueno, te digo, o sea, sí se puede encontrar, pero ya en la etapa final, cuando ya el mundo antiguo se está cayendo, ¿no? Sí, pero acá en Grecia, en Roma republicana, en Roma imperial, no. Era muy difícil, sí. Ahorita estoy revisando en mi cabeza, ¿no? La misma Helena de Troya era una princesa, ¿no? De las distintas princesas sobrinas de Príamo, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Así es. Ok, no, pero me ha hecho reflexionar, ¿ah? Muy bien, muy bien. Muy bien. Además, todas las leyes del derecho romano no están aplicadas a los esclavos. Es más, para responder a eso, ya que me llevas por ahí, ya, esclavos. Vamos a ver. Ese podría ser un tema bonito, ¿no? Aquí está, vamos a ver. Es que el esclavo está bajo un dueño. Y ese es un tema, esta mira. Es que justamente, es que no se habla. Sí, ojo de Poppy. Sí, no. O sea, los romanos, pero los romanos hicieron algo que no hicieron los griegos, ¿ah? Lo pusieron por escrito. A los griegos tienen que sacarles por cucharas. A los griegos tienen que sacarles, ellos sí les gustaba la literatura, la poesía, pero no les gustaban las leyes. Los romanos sí eran más pegados a la ley, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ese podría ser algún trabajo bonito, ¿no? La esclavitud, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un texto del 2020, calentito, nomás, pan caliente, de la mañana, y ahí pueden ver algo muy sencillo, ¿no? Eh, Era más fácil perder la esclavitud que salir de ella, ¿no? ¿No? Y el tema de los libertos también siempre fue un tema, ¿no? Muy, vamos a ver, ¿no? Matrimonio, a ver. El esclavo no podía contraer matrimonio, aunque sí podía optar por el contubernio. Ahí nomás ya te está diciendo bastante. Ya, o sea, wow, qué duro, ¿ah? Ahora imagínate la mujer esclava, Dios santo. En base a esta edición se permitió que hiciera un parentesco de sangre, ¿no? Pero los hijos seguían perteneciendo al dueño, ¿no? Pero sí era una condición para ser liberto, es decir, no había un liberto o liberta, soltero o soltera. El mundo antiguo, ¿no? El liberto necesariamente tenía que ser alguien que tenía la necesidad, ¿no? Y era porque realmente un liberto ya podría ser una persona de 40, 50 años, ¿no? Porque ya no era útil, ¿no?
era muy mayor y 50 años para una vida muy dura, pues era ya demasiado tiempo, ¿no? Entonces se liberaba, ¿no? Sobre todo si era padre, ¿no? Si era, no, es más, el esclavo compartía no solamente la etnia, sino la religión del amo. Wow, ¿no? Y por supuesto, los hijos de los esclavos eran también hijos de los niños de los amos. Ah, qué duro, ¿no? Ya lo dejo ahí nomás porque me lleva el tema de la esclavitud. Ha sido bastante, bastante complejo, ¿no? Y es que, claro, el tema de la importancia de los esclavos vino también, pues, como esta parte de la connotación, ¿no? De la connotación que tuvieron los pensadores del siglo XIX, Marx entre ellos, más Engels para mí particularmente, sobre el esclavismo, ¿no? Como base social, económica, pero va más allá de eso, va más allá de eso, ¿no? O sea, sí es verdad, el esclavo era el que araba, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? El que hacía el trabajo agrícola, pero hay una relación muy directa, muy grande, ¿no? Con todo el sistema, ¿sí? O sea, es un esclavista, de eso ninguna duda, pero es más complejo que eso, ¿no? Esa sería, Fer, la diferencia grande entre los romanos y los griegos, ¿no? Los romanos eran más dados al tema de lo legal, así que la esclavitud era una condición mayoritaria en la antigüedad, ¿no? No era una excepcionalidad, era la norma, ¿sí? O sea, tu dominus, tu dominio, no era tuyo, era de otra persona. Y ello también a tu trabajo, a tu fruto y a de tus hijos. Y que, qué duro, ¿no? Era más fácil perder la libertad que salir de ella, ¿no? Por no decir imposible, ¿no? Muy bien, Juventud, muy bien, Lolo, muy bien. Seguimos en nuestra exposición. Mira, todo esto, ¿no? Con las preguntas. Y por favor, yo feliz a que ustedes me pregunten, ¿no? Y entonces vamos dejando a Bernard. Me gustaría que lo lean, ¿sí? Sobre todo la parte del matrimonio y la parte de la guerra de los dioses, ¿no? Eh, Muy bien, ¿no? Es decir, claro que sí, cada vez va a estar, a diferencia de los romanos, va a estar más limitado el poder del patriarca, del padre, del patros, el pater, el pater. No, por ejemplo, en el caso de los griegos sí podían reconocer a un hijo suyo que fuera de un esclavo, ¿no? Pero para eso pues has tenido que pasar, o sea, como digo, era la excepción, ¿no? Y los romanos, bueno, lo que les dije, ¿no? Los romanos tampoco se emparentaban con cualquiera, ¿no? Sobre todo a partir del siglo I y II, ¿no? Se emparentaban con los jefes tribales, con las hijas de los jefes tribales de los germanos. Es decir, ahí tampoco hay ninguna relación de amo-esclavo, ¿no? Está relacionado con cualquiera. En el sentido de no se identificaban con cualquier estrato que no sea un símil, un semejante al suyo, ¿sí? No lo hacían. Muy bien, joven. Wow, qué tales temas, ¿no? Qué tales temas esta, este, esta relación, ¿no? De matrimonio, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a dejarlo ahí, vamos a volver a nuestro texto, a nuestro PPT. Muy bien. Este es el mundo de los griegos jóvenes, ¿no? Es un mundo muy difícil, ¿no? Donde si caías en esclavitud ya tú y tus hijos no salían, ¿no? Muy bien. Entonces, estábamos aquí.
aquí, ¿no? ¿Te imaginas a los nietos de Menelao, a los nietos de Aquiles siendo esclavos? Pues eso pasó. Eso pasó después de la guerra de Troya. No pasaban ni 100 años y los dólares esclavizaron a todos estos señores. Los unificaron bajo sus propios criterios. Es curioso, ¿no? ¿O se imaginan a los bisnietos de Ajax perdiendo su condición de hijos de nobles locales para pasar a ser menos esclavos de los dólares? Como yo les dije, era el karma. Así es, pero yo diría que sí, el karma, yo creo que está bien tal cual. No, o sea, no pasaron ni 2 generaciones y todos estos señores de la guerra perdieron su condición. Era más fácil en el mundo antiguo perder la condición de cívitas que ganar la libertad. ¿Ah? Wow, juventud, qué complejo, ¿no? Qué complejo. Las colonias jonias empezaron a recopilar las historias de cretenses y eso sí hicieron muy bien los jonios. Recuerden ustedes, Jonio era Homero, ¿no? Era de los jonios, ¿no? Wow, miren, otro tema que podría ser tesis de bachillerato sería el matrimonio en la época de los romanos, ¿no? El tema de la esclavitud, ¿no? Es decir, a ellos solamente se les permitía el contubernio, ¿no? Contubernio no es cualquier cosa, pues era matrimonio, pues, ¿no? O sea, el esclavo, ya que vamos por ese tema de la... no tenía mayores responsabilidades, mira, o sea, la responsabilidad de su hijo no estaba sobre el esclavo, estaba sobre el amo. Ahí también podemos entrar a la figura de la paternidad y más difícil aún de la maternidad, porque en cualquier momento el amo podía prometer a alguna persona el hijo de su esclava. ¿Ah? ¿Qué les parece, juventud? Las colonias jonias empezaron entonces a destacar, a recuperar historias de los cretenses y los micenios. Las primeras ciudades de confederarse fueron las colonias de Asia Menor, que obviamente deseaban expulsar a los dorios, pero este proceso dura casi 200 años. Es decir, después de la guerra de Troya, curioso, ¿no? Pero no pasaron ni 50 años y vino la hecatombe y la crisis final. No solamente ya por repartirse Troya, sino porque las alianzas estaban muy debilitadas, no tenían ya el ejército unificado poderoso que derrotó a Troya, ¿no? Y por supuesto, si quieres mantener alianzas, mantén también un buen ejército. Pero ante 40 o 30 reinos, ¿qué ejército vas a mantener unificado? Ninguno. Y los dorios fueron presa fácil de los dorios, ¿no? Los primeros en caer, los señores de estas islas, ¿no? Claro, se quieren defender contra, con 200 soldados, se quieren contra 500, 1000, 2000, no puede. El poder militar de los dorios arrasó toda esta región. Y fue gracias a este arrase, primero se van a unificar en 2 grandes reinos, jónicos, los de las islas, la Asia, digamos, la denominada Grecia jónica, ¿no? En Pérgamos y en Miletos, ¿no? Es decir, van a formar ya 2 grandes señoríos o reinos, con la finalidad de que esta unificación lleve finalmente a la expulsión de los dorios. Y esta figura también va a empezar a hacerse en el Peloponeso. Ya esa figura de 40, 30 reinos, los cópicos, no funcionan, ¿no? No, al menos si quieres usar unos enemigos que conocen muy bien el manejo de las armas, ¿no? Y esta va a ser la configuración una vez que se empiezan a unificar los reinos para expulsar a los dorios, ¿no? ¿Quiénes son los dorios?
se tiene registros de que se establece en el Peloponeso, a la excepción de la zona de Arcadia, ¿no? Esta zona central va a estar bastante defendida, va a ser tal vez el último reducto de los micénicos, ¿no? Y a partir de ahí va a haber una especie de alianza, ¿no? Va a asemejarse un poco a la etapa de reconquista que van a hacer los españoles y su proceso de expulsión, ¿no? Eh, de los musulmanes, ¿no? De la península, ¿no? Es decir, los dóricos pudieron tomar todo el territorio salvo los valles de Arcadia, ¿no? Fue el último reducto, ¿no? Los textos de la época van a dar cuenta de que estos dóricos descienden pues de los, se supone, ¿no? Claro, es una alianza de Heracles, ¿no? De Hércules, ¿no? Progresivamente este ataque de los dorios va a ir debilitándose, pero estamos hablando de un reino de por lo menos unos 150 años, ¿ah? Es decir, tiene generaciones de gobierno. Los primeros espacios, el primer espacio que no va a poder dominar es el Valle de Arcadia, que es el Valle Central del Peloponeso, ¿no? Donde se habían reducido los últimos aliados, ¿no? Los dóricos van a preferir en todo caso tener una alianza porque ya de por sí la batalla con el Asia Menor los había devastado. Y además los del Asia Menor estaban constantemente buscando su ruptura con los dóricos. Estos hay que dar algunas conclusiones, ¿no? En torno a esta etapa dórica, ¿no? Que se va a expandir inclusive a la península itálica. Es decir, ya aquí estamos viendo, por ejemplo, son dos templos dóricos, ¿no? Gruesos, macizos, sin mucho adorno. Esto, por ejemplo, lo estamos viendo ya en Italia. Es decir, ya los dóricos van a llegar, van a hacer, va a ser, digamos así, el Wari, pues el segundo horizonte, ¿no? A este intermedio, el primer horizonte serían los cretenses, ¿no? Luego intermedios, como estos minúsculos reinos que le van a hacer la vida a Troya imposible, un bar, y luego de esto pues vendrán los dóricos, a un segundo horizonte, ¿no? Muy breve, por cierto, menos de 200 años. Y luego vendrá el intermedio tardío, ¿no? Con Atenas, Corinto, Tebas, Lesbos, en fin, ¿no? Otra vez y vendrá la unificación a la fuerza, otra vez, bueno, pero ya acá con un nombre de reino propio, con los macedonios, ¿no? Y el fin también helénica, ¿no? Muy bien, ¿no? Wow. Claro, la edad oscura, porque no tiene muchos registros, pero recuerda que los dóricos son los que recogieron los hechos que hicieron los micénicos y los cretenses, ¿no? Es decir, se conoce literatura de los cretenses, sobre todo divínica, o sea, sobre todo religiosa, cosmovisional, debido pues a la presencia de los dóricos. Eso también hay que aclarar. No, claro que los dóricos no tienen toda esa complejidad escrita que tienen pues, los micénicos, porque tuvieron después ya la Grecia clásica, ¿no? Muy bien, muy bien. Y con eso, wow, ¿no? Qué rápido, ¿no? Muy bien, Fabricio. Entonces, siendo voy a parar la grabación, ¿sí? Entonces, un descansito hasta las 11:20, ¿no? 11:15. ¿Ustedes dirán? ¿Sí?
toca nuestro receso ya, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Ya voy a parar ahí la grabación. Muy bien, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Y acá